Verso 17 de Marcos 14 dice así: y cuando llegó la noche vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. En este día quiero predicar por unos minutos bajo este tema: ¿seré yo o serás tú? Voltea al que está a tu lado y dile: ¿seré yo o serás tú? Confróntalo así con el dedo, dice: ¿seré yo o serás tú? Amén. Una pregunta en esta noche. Señor Jesucristo, gracias te damos por la porción de tu palabra. Ruego, Dios, en esta hora que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre mi vida, sobre mi mente, mi corazón, mis labios, pero también, Señor, sobre el oído de cada uno de los que están en este lugar. Prepara los corazones para que esta semilla caiga, Señor, en buena tierra y pueda producir fruto al 30, 60, Señor, por uno, al 90 por uno, y cumpla por el cual ha sido enviado. En el nombre de Jesús, alguien dice amén. Tenga la bondad de sentarse dando gloria a Dios. En este día estaré, con el favor del Señor, por unos minutos hablando sobre un personaje que muy pocas veces se predica sobre él. En este día vamos a estudiar un poco acerca de la vida de Judas Iscariote, y vamos a mirarlo de diferentes ángulos que nos presentan los evangelistas en los evangelios. Algunos puntos que estaré haciendo referencia muy fácilmente podrían ser ignorados por cada uno de nosotros. En la historia de la vida de Jesús encontramos que hubo mucha gente que lo rodeaba y tenía círculos concéntricos. Encontramos que después de su resurrección él se apareció a 500 discípulos. También vemos que tenía a unos 70 a quienes él envió de dos en dos para que fueran a preparar el camino a donde él debía de ir. De estos 500 discípulos y 70 no conocemos sus nombres, pero después también nos relata la historia, la Biblia, que habían 12, y entre esos 12 tenía un círculo más cerrado y consistía de 3, y de esos 3 había uno que se acostaba al pecho de su Señor, y de esos sí conocemos sus nombres. El libro de Mateo, Marcos, Lucas nos relata el momento en que Jesús escogió a sus 12 discípulos para que estuvieran con él, y a ellos Dios les dio autoridad para predicar el evangelio, para sanar todas las enfermedades y echar fuera demonios. Entre estos 12 se encontraba Simón Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Y en las escrituras encontramos muchas veces que cuando se hace referencia a alguno de los discípulos, que se hace una distinción específica o especial para darnos mayor entendimiento de quién es que se está refiriendo. Por ejemplo, encontramos que se dice Simón, quien se le puso por sobrenombre Pedro; Jacobo, el hijo de Zebedeo; Juan, el hermano de Jacobo. También se les conocía como los hijos del trueno; Jacobo el Alfeo y Simón el cananista. Tenían una distinción muy especial para reconocer de quién específicamente se estaban hablando. Pero cuando los evangelistas mencionan a Judas Iscariotes, todos le identifican o todos le mencionan como Judas Iscariote, como el que le entregó. Todos hacen un énfasis, todos hacen un enfoque y dicen: Judas Iscariotes, el que le entregó. Y debemos de recordar que los 12 discípulos
tuvieron la oportunidad y el privilegio de andar con Jesús. Todos y cada uno de ellos experimentaron cosas maravillosas. Jesús vivió con ellos, andaba con ellos, estuvo cerca de ellos. Ellos lo vieron y lo escucharon orar, y Él mismo es quien les enseñaba, hermanos, las lecciones tan impactantes que dejarían huellas imborrables en sus vidas. Pero algo sucedió. Algo llegó a infiltrarse para dañar la unidad del círculo más íntimo de Jesús. Mateo nos muestra que algo cambió en determinado momento en la vida de Judas, pues en Mateo capítulo 26 verso 14 dice que entonces uno de los 12, quien se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esto nos demuestra que Judas abrió la puerta. Una puerta que no estaba abierta, pero él voluntariamente la abrió. Judas experimentó una desconexión. Al parecer no hubo una conversión o una entrega total en el corazón de Judas para con Dios. Ahora bien, Judas tenía ciertas virtudes, capacidades o habilidades, puesto que entre los 12 discípulos que el Señor escogió, al Señor le plació escoger a Judas para que fuera el tesorero. Puesto que, hermano, la Biblia nos relata, aún en el libro de Juan capítulo 12, que Jesús vino de Betania, a donde estaba Lázaro, y Jesús entró a la casa de Marta, María y Lázaro, quienes le prepararon una cena. Y mientras que ellos cenaban, María tomó una libra de perfume nardo puro y comenzó a ungir los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y es en este momento que Judas comienza a declarar que lo que María estaba haciendo era un desperdicio, que ese perfume mejor se hubiera usado y se hubiera vendido por 300 denarios y repartido entre los pobres. Y esto nos revela que Judas tenía la capacidad de negocios, o tenía conocimiento de inversiones, y por lo tanto esta sería la razón que el Señor lo escogió a él para que fuera el tesorero. Pero en esta ocasión, ante esta escena, Judas nos revela es lo que verdaderamente había en su corazón. Hay un contraste muy grande entre María y Judas, hermano, la cual cada uno de ellos representan dos actitudes completamente diferentes frente al Señor. Y para Judas, lo que María había entregado al Señor le parecía un desperdicio. Según él, habría sido suficiente con una cantidad mucho menor, y el resto se podría haber vendido y dado a los pobres. Cada uno de ellos valoraba al Señor de forma distinta. María consideraba que lo que ella le daba al Señor era muy poco porque ella tenía un concepto muy grande de la majestad y de la gloria del Señor. En cambio, para Judas todo era excesivo, era un desperdicio, porque en su corazón no había llegado a valorar verdaderamente la dimensión de quién era Jesús. Él no había llegado a comprender ni a entender que ese Jesús era Dios manifestado en carne. María sentía agradecimiento por lo que Jesús había hecho en la vida de su hermano Lázaro, pero Judas no valoraba el gran privilegio de haber sido constituido por el Señor mismo como uno de los apóstoles. A María le importaban las personas, y en especial al Señor Jesucristo, pero Judas solo contaba con el dinero y con él mismo. María actuaba porque amaba al Señor, mientras que Judas le seguía pensando en lo que él podía sacar de él. Él buscaba su beneficio propio, él buscaba solamente, hermano, recibir algo del Señor, mas nunca estaba en su corazón entregarle algo al Señor. Su
corazón era frío, distante y sin amor por el Señor Jesucristo. A María le entregaba lo mejor que ella tenía a su Señor en un acto de generosa devoción, mientras que Judas se disponía era a entregar al Señor a las autoridades judías con el fin egoísta de sacar unas monedas de plata. María preparaba el cuerpo del Señor para su sepultura, mientras que Judas se encargaba de poner al Señor en las manos de sus enemigos para que le matasen. María adoraba al Señor, mientras que Judas lo criticaba y ponía, hermano, objeciones. Y qué tremenda lección la que podemos nosotros recibir por medio de esta historia, donde se involucran María y Judas. Pues del mismo modo que la luz hace resaltar las sombras de los objetos, el acto de amor y devoción de María hizo perfilar los rasgos oscuros de la personalidad de Judas. No sabemos en qué momento se unió Jesús, en qué momento Jesús unió a Judas, ni tampoco sus verdaderas razones de haberlo hecho. El caso es que junto con los otros 12 apóstoles, Judas había escuchado las enseñanzas, había visto los milagros e incluso había sido enviado a predicar el evangelio del reino. Pero a pesar de todos esos grandes privilegios, nunca había rendido de verdad su corazón al Señor. Judas no logró entender, Judas no logró percibir, hermano, ese honor, ese privilegio que el Señor lo había escogido a él para ser uno de los 12 discípulos. Y aunque esto nos parece muy extraño, la Biblia nos advierte frecuentemente que siempre van a haber falsos apóstoles y creyentes dentro del ámbito cristiano, y nuestra responsabilidad es de identificarlos a través de sus frutos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tienes que saber esto, y es que en los postreros días van a haber muchos amadores de sí mismo, que van a buscar los deleites y van a buscar la vanagloria y van a buscar los placeres de esta vida. Pero a estos que tendrán apariencia de piedad, a estos evita, apártate, no te asocies con ellos. Y ojalá en esta noche no haya ni uno debajo del sonido de mi voz que se encuentre solamente con apariencias ficticias, sino que hayan puros adoradores verdaderos, genuinos en la casa de Dios, que podamos decirle: Señor, en mi corazón hay un verdadero y profundo amor por ti, y agradezco, Señor, por la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, y por escogerme a mí para ser uno de tus hijos. ¿Habrá alguien agradecido en esta hora? Ahora, con el tiempo se descubrió que Judas era un ladrón, que robaba de los ingresos que llegaban a las manos de Jesús y de los apóstoles. Ya nos sorprende que después de haber pasado tanto tiempo con Jesús, todavía siguiera él cerrando su corazón a una evidencia tan clara. Pero aún es más de extrañar que continuara unido al grupo de los apóstoles durante tanto tiempo, fingiendo ser lo que él no era, y para el colmo robando de lo que entraba a las manos del Señor, o lo que le pertenecía al Señor. Sin duda, los efectos de la caída en el hombre son mucho más profundos y permanentes de lo que muchas veces usted y yo creemos. No hay duda que Judas era un hombre consumido por la hipocresía, un maestro del disimulo, capaz de poner buena cara cuando fuera necesario, o expresarse de tal manera que no se desnotara con el resto de los apóstoles. Pero todo esto era falso. Él no era un verdadero discípulo, sino solamente uno que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso, uno que había aprendido a usar sus palabras persuasivas para ocultar lo que realmente él era. Era uno que había aprendido a vestir y a caminar y a actuar como el resto de los discípulos, pero su corazón se encontraba lejos y apartado
enamorado de Dios, podía criticar la devoción generosa de María y justificarse haciendo notar su gran preocupación por los pobres. Esto mejor lo hubiéramos vendido y hubiéramos descubierto las necesidades de todos los pobres. Esto mejor lo hubiéramos utilizado para mandar una buena ofrenda misionera y que el evangelio siga predicándose. Pero no era esa la mentalidad de Judas. No era eso lo que había en su corazón. Lo que Judas quería es que ese dinero entrara a la bolsa, entrara, hermano, al banco, por decirlo así, que llegara a la tesorería de los apóstoles para él meter su mano y poder seguir supliendo para sus propios, hermanos, deseos. Aleluya. Pero Judas intentaba embellecer su pecado con un pretexto creíble y adaptaba sus palabras para ocultar su pecado. Pero lo cierto es que era un hombre dominado por la codicia y el amor al dinero. Esas eran las verdaderas pasiones que dominaban el alma y el corazón de Judas. Todo lo demás era mentira. Le gustaba demasiado el dinero, y como muchos otros antes y después de él, buscó una forma fácil de conseguirlo. Sin ningún tipo, no dudó siquiera en robarle al mismo Señor y a sus compañeros. Y ese amor por el dinero lo había convertido en una persona egoísta, totalmente indiferente a las necesidades de los demás. Pero lo que más era, hermano, lo peor de todo es que había endurecido su corazón de tal manera que se había vuelto insensible al amor del cual estaba él rodeado. Ese amor que lo había él alcanzado y escogido, ese amor que a mano el Señor puso sobre él para formar parte de los 12 discípulos. Hasta el punto que llegó su devoción por el dinero y su corazón endurecido, que no le importaba robar al Señor, pero finalmente tampoco le importó negociar la vida de Jesús. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me dan si yo les entrego a Jesús? ¿Qué es lo que ustedes me dan a cambio si yo les entrego al que ustedes quieren? ¿Qué me van a ofrecer? ¿Qué me pueden dar si yo les entrego a Jesús? Y aquellos hombres dijeron: te damos 30 monedas de plata. Cuánta razón tenía Pablo cuando le advirtió a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible es el amor al dinero. El dinero es bueno, pero no nos puede salvar. El dinero puede resolver muchas cosas, pero hay cosas que el dinero no puede resolver. Pero hay alguien que sí puede resolverlo todo, y ese se llama Jesús. Yo prefiero a Jesús. Si tengo a Jesús, lo tengo todo. Si Jesús está de mi lado, yo soy el hombre más bienaventurado, el hombre más dichoso, el hombre más bendecido que hay sobre la faz de la tierra. Yo no cambio a Jesús por nada. Yo no voy a entregar a Jesús por cosas temporales o por cosas momentáneas. Yo me quedo con Jesús. Yo no sé si hay un joven que en esta noche también pueda decir: yo escojo a Jesús, yo prefiero a Jesús, yo me quedo con Jesús. Y no hay nada que este mundo me ofrezca, no hay nada que este mundo me pueda dar que pueda superar, que pueda mejorar lo que Dios me ha dado a mí. Alguien apláudale al Señor Jesucristo. El amor al dinero venda los ojos y cierra los oídos, y hace que los hombres sean peores que las bestias salvajes del campo, permitiendo que no tengan en cuenta ni la conciencia, ni la amistad, ni la comunión, ni la salvación. Y antes de avanzar, queridos hermanos, debemos detenernos un momento para considerar varias cosas de las que, hermano, vivió este hombre llamado Judas, y que nos sirva de advertencia a cada uno de nosotros. Por un lado está la tentación de encubrir nuestra
nuestra carnalidad con bonitas frases espirituales, y por otro lado, hermano, nos muestra que el afecto por lo material endurece y hasta llegar a quitarnos los sentidos espirituales, de tal modo que nos volvamos egoístas, insolidarios y malvadamente, hermano, nosotros traicionar al Señor. Por lo que yo puedo ver a través de la historia de Judas, Judas no logró entender quién era Jesús. Él logró entender quién era ese hombre que un día vino y lo llamó y le dijo: quiero que vengas y que me sigas. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ven, yo tengo un propósito para tu vida, yo tengo algo mejor que tú puedas hacer. Pero Judas no logró entender quién era Jesús, no logró valorar el llamado que el Señor le hizo. Él no lo entendió, él no entendió la magnitud, él no entendió, hermano, lo poderoso, lo maravilloso que era haber sido escogido por el Señor mismo. Y por no haber entendido quién era Jesús, entonces Judas le fue fácil entregarlo por 30 monedas de plata. Y hay algo que puedo yo ver hoy en la generación en la que estamos viviendo, que así hay muchos jóvenes que no han logrado entender todavía quién es Jesús. No han logrado entender el valor y lo precioso y lo maravilloso que es tener a un Dios tan grande, tan poderoso como el Dios nuestro, que se encuentran todavía negociando por 30 monedas de plata, hermano, diciendo: yo te entrego a Jesús, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? Me puedes dar más horas, me puedes dar una mejor posición, me puedes regalar tu amistad, me puedes regalar tu relación. Y están haciendo un intercambio de algo eterno por algo momentáneo y temporal. Y hay jóvenes que no han entendido a quienes que están sirviendo, que hay un Dios que te escogió desde antes que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Y no eres tú una casualidad ni un accidente. Tú no eres el resultado de una explosión. No, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, Dios tenía un propósito contigo. Él se encargó que con su propio puño escribiera la historia de tu vida. Y el salmista declara que todo se cumplirá sin faltar una de ellas. Pero cuando no entiendes y no conoces quién es Jesús, quién es quien te ha llamado, quién es quien te ha escogido, entonces andas buscando lo que ya tienes. Hello. Judas era un hombre bendecido y no lo sabía. Era un hombre afortunado, era un hombre bienaventurado, pero él no lo conocía. Porque cuando tú no conoces a Dios, cuando tú no conoces a tu Dios, no te conoces ni a ti mismo. Cuando tú no sabes lo que Dios tiene para ti, para mí, ni siquiera tú y yo podemos saber qué es lo que tenemos. Yo soy un hombre bendecido, usted es alguien bendecido, hermano, y por lo tanto yo no tengo que andar buscando nada allá afuera. ¿Qué me ofreces? 30 monedas de plata. Yo me imagino a Judas negociando. Le han de haber dicho: te damos 15. No, un poquito más, no sean tan agarrados, hombre, denme 20. No, 25, negociando. Y finalmente le dijeron: te damos 30. Está bueno. Y lo triste de la historia es que dice que desde ese momento Judas buscaba la oportunidad para entregar al maestro. Hay algo que debemos de entender: el diablo solo necesita que tú le abras un poquito la puerta. El diablo solo necesita que tú dejes un espacio muy pequeño y él va a buscar la manera de infiltrarse, así como se infiltró en el núcleo más cercano de Jesús y vino y conquistó el corazón de Judas. Pero hay aquí que deben de ver jóvenes entendidos, saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha, es una guerra espiritual. Y yo no puedo descansar, yo no puedo dormir, yo no puedo darle espacio al enemigo, yo no puedo darle cabida al diablo, porque él viene para matar, robar y destruir. Y hay alguien que tiene que entender quién
es Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando llegó la noche, el Señor vino con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Pero me sorprende es que cada uno de los 12 se sintieron culpables. Cada uno de los 12 se comenzaron a preguntar uno por uno: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? El tercero: ¿seré yo? El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo: ¿seré yo? Todos se preguntaban. El apóstol Juan nos presenta otro ángulo de la misma historia y dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién es que Jesús hablaba. Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, que sabemos que es Juan, era recostado al lado de Jesús. Mire, estas preguntas o esta declaración de Jesús llevó a Juan a acercarse a Dios, a Jesucristo, y se acostó ahí al lado de él. Y estando ahí en esa cercanía, él le pregunta: ¿quién es, Señor? Pedro, el atrevido, está acá como que queriendo que Jesús no lo vea, pero tratando de cautivar la atención de Juan, y le hace: pues pregúntale quién. Así lo dice la Biblia. Ya ve, así como algunos que les gusta, dicen que no es bueno, pero bien que entretiene, ¿verdad? Juan está ahí apegado al pecho del Señor, está recostado junto al Señor, y Pedro le dice: aprovecha esa oportunidad, aprovecha esa cercanía que tienes para sacarle la verdad, para que te revele de quién es que le está hablando. Esto nos viene a dar a entender que hay situaciones o hay conversaciones que no se pueden hacer al otro lado de la mesa ni al otro lado de la habitación, pero hay conversaciones que solamente se pueden tener, y hay revelaciones que solamente vamos a recibir cuando estamos apegados al Maestro. Hay quien hoy en esta noche tiene que decir: yo no quiero ser uno más en la mesa, yo quiero ser aquel que está pegado a Jesús. Yo quiero sentir su palpitar, yo quiero sentir su calor, yo quiero sentir el toque de Dios, los abrazos de mi Dios. Pedro le dice: pregúntale, aprovecha eso. Ya ve cuando usted manda a alguien a preguntarle algo al pastor, y va aquel valiente a decirle al pastor, pero todos los demás están allá, y el pastor voltea y todo. Yo creo que así estaba Pedro. Cuando usted manda a su hermanito pequeño a preguntarle a mamá y a papá: ve, dile que queremos ice cream. Ajá. Así estaba Pedro. Aprovecha, Juanito, pregúntale al maestro de quién es que está hablando. El escritor del libro de Mateo nos dice en esta misma escena que estaban en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, y vinieron los discípulos a Jesús ahí en Mateo 26, 17, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él les dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decir: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Judas le mandó y prepararon como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, qué conversación más interesante la que se le ocurrió al maestro comenzar a tener, ¿no? Están comiendo, imagínense todos ayer comiendo pavo, comiendo jamón, comiendo carne, todos ahí, y de repente una conversación que nada que ver. Uno de ustedes que está aquí conmigo en la mesa me va a entregar. Como que queda atorado ahí el trago, ¿no? El bocado. ¿Qué? Sí, uno de ustedes que está aquí conmigo en la mesa me va a entregar. Uno de ustedes me va a traicionar.
Uno de ustedes me va a poner en manos de mis enemigos. Y la Biblia dice ahí en Mateo que se entristecieron en gran manera y comenzó cada uno a decirle: soy yo, Señor. Note ese detalle que Mateo nos da a conocer. Marcos, Lucas y aún Juan nos presentan diferentes escenas, pero Mateo dice que cada uno de ellos hicieron esta pregunta: ¿seré yo o soy yo, Señor? Entonces él respondió y les dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas. Pongamos la atención a lo que Judas dice. El que le entregaba dijo: soy yo, maestro. Los 11 preguntaron: ¿soy yo, Señor? Pero Judas, el único de los 12, cambia la pregunta diciendo: soy yo, maestro. Mire la diferencia entre las preguntas de los 11 y la pregunta de Judas. Los 11 le preguntaron: soy yo, Señor. Pero Judas, cuando llega su momento, cuando es su tiempo de preguntar, dice: soy yo, maestro. Maestros habían muchos. Para Judas, Jesús era un solo maestro, un profeta más. Solo miró la naturaleza humana de Jesús, pero nunca entendió quién era verdaderamente Jesús. Él no entendió que Jesús era Dios manifestado en carne. Él no entendió que ese Jesús era el creador de todas las cosas, que por su palabra todas las cosas fueron hechas. Él no entendió que Él era el Dios todopoderoso que estaba entre su pueblo. Así que Él dice: seré yo, maestro. Mientras que el resto de los discípulos entendieron que Jesús era más que un maestro, que Él era más que uno de los profetas, sino que este era Señor. Y llamarle Señor a alguien te convertía en esclavo de Él. Judas consideraba, él solo se miraba como un alumno de la escuela o del salón de clases de Jesús. Pero el resto de los apóstoles habían ya tomado una decisión de rendir totalmente sus vidas al dominio, al control de Jesús. En otras palabras, ellos habían ya aprendido a negarse a sí mismos, mientras que Judas seguía buscando su propio beneficio y por lo tanto no reconoció a Jesús como Señor, sino como maestro. Y cuando tú le dices a alguien Señor, tú estás diciendo: tú eres mi Señor y yo soy tu esclavo o tu siervo. Yo entiendo que tú eres mi dueño, que yo te pertenezco a ti, y que yo estoy a la disposición de lo que tú ordenes, de lo que tú digas. Yo no estoy aquí para satisfacer o para cumplir mis deseos y mis sueños y mis anhelos. Estoy aquí es para satisfacerte a ti, para cumplir con lo que tú quieres, con lo que tú deseas, con lo que tú anhelas. Yo me hago a un lado para que tú tomes todo el control de mí. Pero Judas dijo: no, yo todavía quiero controlar mi vida. Yo todavía quiero hacer lo que yo quiero. Yo todavía quiero hacer lo que yo pienso. Yo no voy a dejar que este hombre me diga a mí lo que yo tengo que hacer. No voy a dejar que Él cambie mis planes y mis metas que yo tengo. Yo voy a mejor hacer las cosas a mi manera. Y cuando no entiendes quién es Jesús en tu vida, entonces tú te encuentras como Judas, tratando de hacer y resolver las cosas a tu manera, y no te interesa obedecer la voz de Dios. No te interesa obedecer la orden del Señor y tratas de hacer las cosas a tu manera. Pero cuando tú reconoces: Él es mi Señor,
y así no me guste, así me incomode, así me duela, si Dios lo dijo, yo lo obedezco. Si el Señor lo dijo, yo por ahí me voy a ir, yo así voy a hacer, porque yo estoy para cumplir con la voluntad de mi Dios. Alguien alaba el nombre del Señor. Los 11 seré yo, Señor, mientras que Judas dice, seré yo, Maestro. Entonces el Señor respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y Judas estaba tan indiferente sobre el tema que ni siquiera se le quitó el apetito, sino que él viene y moja el pan. Es conmigo. Otro de estos es que va a entregar al Señor, pero disimulando, dicen por ahí, mosquita muerta, no da a conocer nada. No, yo no. Otros están mal, yo no, yo estoy bien. Los demás discípulos hasta el hambre se les fue. ¿Alguna vez usted ha recibido alguna llamada o algo donde usted está comiendo, está disfrutando ese momento, pero no fue agradable lo que usted escuchó y hasta el hambre se le va? Pero Judas estaba tan indiferente de la situación que ni el hambre. Estaba preocupado por satisfacerse a sí mismo solamente. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso se sigue repitiendo hoy en el siglo XXI, donde hay muchos que vienen a confraternidades y van a campamentos y van a convenciones y domingo tras domingo se visten bien, se sientan en la banca, aplauden, alaban al Señor. Sin embargo, hay cosas en sus vidas donde no las han entregado totalmente a Dios. Donde de lunes a viernes, de lunes a sábado, estás tratando de hacer lo que a ti te parece, lo que a ti te complace, lo que a ti te satisface, pero lejos está de hacer la voluntad de Dios. No es conmigo. Siguió comiendo. Ahora que quiero que observemos algo. En el Juan capítulo 13 verso 25 dice que él entonces, Juan, hablando de Juan recostado en el pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, mire, después del bocado, Satanás entró en él. Satanás le puso en la mente, pero Judas cultivó eso en la mente y ahora Satanás había entrado en él. Judas le abrió la puerta. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo necesario para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas comió el pan, comió el bocado. Me llama la atención que dice que habiendo comido el bocado, Satanás entró en él. Esto nos revela, o es una imagen, a dónde se encuentra una persona sin Cristo que todavía no ha llegado a la luz del Evangelio. Esta es de noche, está en tinieblas, y aún peor, hermano, esa persona que ha estado en algún determinado momento en la luz, que estuvo en la mesa con el Señor, pero se apartó, se fue del Evangelio, se separó de Dios y de la iglesia. Esa persona vive en total tinieblas, vive en oscuridad, no le resplandece la luz del Evangelio, porque ha abierto una puerta donde el enemigo ha entrado y ha comenzado a dañar su vida, su corazón, a destruir todos los propósitos y los planes que Dios tiene para la vida de esa persona. Hermano, la Biblia dice que Judas comió, Satanás entró en él, salió de aquel lugar, y dice la Biblia que ya era de noche. Y si en esta noche hay alguien que, hermano,
que por alguna razón ha abierto la puerta al enemigo. Has permitido que el pecado entre a tu vida. Has entregado al Señor por cosas temporales y momentáneas. Le has dado la espalda al Señor y te encuentras sin propósito, te encuentras en tinieblas, te encuentras sin sentido tu vida. Hoy quiero decirte que estás en la casa de Dios y hay un Dios que te ama, hay un Dios que perdona, hay un Dios que te puede levantar, te puede restaurar y Él te puede trasladar de ese reino de las tinieblas al reino de la luz. Él es amor. Y yo agradezco a ese Dios que es grande en amor, es grande en misericordia, que me ha dado a mí la oportunidad de poder venir y decirle: Señor, perdóname, he pecado, he hecho lo malo, me he arrepentido, hermano, genuinamente delante del Señor. Y el Señor una y otra vez me abraza con sus brazos de amor, me levanta, me da una oportunidad más. Y si lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios, hermano, lo ha hecho con otros aquí que se encuentran en este lugar, tú no eres la excepción. Solamente tienes que humillarte y decirle: Señor, aquí estoy. Judas tenía oportunidad de arrepentirse. Judas tuvo la oportunidad. Cuando el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar, él tuvo su oportunidad de decir: oh my God, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que he estado haciendo? Y él se podía haber retractado. Él podría haber dicho: no, yo voy a romper ese negocio, ese contrato que hice con estos hombres. Yo no voy a entregar al maestro. Él podría haberse, hermano, arrepentido, podría haber recapacitado y decir: ya no voy a hacer más esto. Pero él persistió en seguir en su error. Y así hay muchos también hoy que vienen a la iglesia y dicen: Señor, perdóname, I'm sorry God, I know I messed up. Y lloran lágrimas de cocodrilo, como dice, y se arrepienten, y por mi culpa, se pegan en el pecho, pero salen de la iglesia y regresan a hacer lo mismo. Y no dudo que hay muchos que sí les duele. Hay muchos que sí están diciendo: man, I don't want to do this no more. Yo ya no quiero hacer esto. Yo ya no quiero fallarle a Dios. Pero como no has entendido quién es Jesús, vuelves otra vez a lo mismo. Regresas a la escuela y con el mismo grupo de amigos. Regresas allá a tu vecindario y con los mismos amigos. Y quieres tú separarte y alejarte de ciertos vicios, de ciertas cosas destructiva, pero como no has entendido totalmente en tu corazón quién es Jesús, como no le has entregado totalmente tu corazón al Señor, entonces continúas permitiendo que el enemigo entre por esa puerta. Pero cuando tú vienes arrepentido, te voy a explicar lo que es arrepentimiento. Es dar una vuelta de 180 grados del pecado hacia Dios y nunca más regresar, volver a aquel lugar o hacer aquellas cosas que tú has hecho, y ahora venir y dedicarte al servicio de Dios, a obedecerle a Dios. Ya no vas a poder vivir en un mundo dividido entre el mundo y el reino de Dios, entre las tinieblas y la luz. Es alguien decidido a entregarle totalmente su corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor y Dios. And I'm speaking to you, young people, today. We can't be fake about it. No podemos ser falsos en esto. No podemos solamente aprender a hablar y a vestir y a actuar de cierta manera. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos o no somos? No podemos solamente conformarnos con decir: voy a la iglesia Pentecostal Unida Hispana, me he bautizado en el nombre de Jesús, y el pastor Felipe Chica es mi pastor y nada me faltará. Porque hay algunos que así lo dicen: oh, mi pastor es fulano, mi pastor es este, y voy a la iglesia tal. Hey, es más que solamente apariencias.
tiene que ver algo total, una entrega total, un arrepentimiento genuino y decir: Señor, aquí estoy, me humillo, me rindo, Señor, hago todo lo que hay en mí a un lado para que tú ahora, Señor, te sientes en el trono de mi corazón y que tú seas el que gobiernes, que tú seas el que dirijas, que tú seas, Señor, todo para mí. No podemos ser como Judas, que solamente miraba a Jesús como maestro, que no entendió quién era Jesús, nunca entendió su propósito y su llamado. Y sabe que hay muchos aquí entre nosotros con grande llamado de parte de Dios, con un gran propósito de parte de Dios. Dios quiere usarte para hacer cosas maravillosas, pero como no has logrado entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo, hermano, sigues una y otra vez volviendo al mismo error, hermano. Pero en esta noche yo siento que aquí hay alguien que tiene que venir y decirle: Señor, ya basta de estar peleando contra ti, ya basta de estar aquí, Señor, tratando de hacer lo que yo quiero. Hoy me rindo completamente a ti, Señor, porque yo quiero ser tu siervo. Si vamos a ser esclavos de alguien, yo quiero ser esclavo de Jesús. Si no eres esclavo de Jesús, vas a ser esclavo del diablo. Y yo prefiero que Jesús sea mi amo. Yo prefiero que Jesús sea mi Señor. Él paga bien, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es maravilloso. Pero la Biblia dice que Judas no se arrepintió, sino que él vino siendo escoltado por los principales sacerdotes y los soldados, y vino hasta donde Jesús estaba y le dio un beso en la mejilla. Y al Señor lo apresaron y lo llevaron a todo lo que continuaba después, el Calvario. Pero hay algo que me llama la atención, y es que Judas, después de haber hecho todo eso, la conciencia vino y le redarguyó. Empezó a sentir esa culpabilidad en su pecho, en su mente. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y así hay alguien hoy que está recibiendo el martillo en su corazón y en su mente, decir: why you keep on doing that? Why you keep persisting God? Why you keep on fighting the will of God? Y ahí está la palabra martillando. Y así estaba martillando en el corazón de Judas. Y Judas dijo: me voy a arrepentir. Y regresó allá y les dijo: hey, aquí les regreso lo que ustedes me dieron. Y la respuesta de los principales sacerdotes fue tan cruel que a la final ellos le dijeron, mire ahí en Mateo 27, 3, 5, estoy terminando. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mire la respuesta de ellos. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. A aquellos con los cuales él vino y hizo un trato, un pacto, después de todo le dijeron: nada que ver con nosotros, no nos importa tu condición, no nos importa cómo tú estás, allá tú, allá resuélvete. Esto es un cuadro que hay alguien que lo está hoy viviendo, donde tus amigos te echaban porras, te aplaudían y te incitaban y te motivan y hazlo, hazlo, hazlo. Pero cuando has estado ya quizás detrás de una cárcel, no ha habido quien va y te eche una mano y te ayuda. Cuando has terminado con un embarazo no deseado, no ha habido quien venga y te diga: no te preocupes, yo estoy contigo. Cuando has venido quizás alguien con una enfermedad venérea y aquellos amigos que te impulsaban y vamos, dale, no importa. Ahora que estás tú con una enfermedad en tu cuerpo, allá dicen: allá tú, ese es tu problema, nada que ver con nosotros. Cuando tu matrimonio se está desbaratando, cuando tus hijos están rebeldizándose, todos te dicen: ese no es mi problema, ahí arréglatelas tú, ahí paga tú el abogado, ahí paga tú las cortes, ahí paga todo lo que tú tengas que hacer. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y Judas arrojó las 30 monedas de plata
ahí en el templo y salió y se ahorcó. Ahora, esta no es la salida. El suicidio no es la salida. El suicidio no es la solución. Cobardemente Judas vino y se atentó contra su propia vida, matándose, ahorcándose. Y yo quiero decirle a alguien hoy que el enemigo ha estado martillando y que el enemigo ha estado viniendo y señalándote y acusándote, diciendo: mira lo que has hecho, mira lo que tú, cómo estás viviendo. Tú has negado al Señor, tú has entregado al Señor. Y hay quienes están contemplando que la mejor salida es el suicidio. No lo es. Esa no es la salida. Yo te voy a decir cuál es la salida. Es venir hoy aquí arrepentido a este altar y decirle: Señor, he pecado, he hecho lo malo. Reconozco quién tú eres, oh Dios, y reconozco que tú tienes un propósito hoy especial para mi vida. Si yo no he muerto en un accidente, si yo no he muerto en el trabajo, si yo no he muerto por una balacera, es porque tú tienes un propósito conmigo. Si, Señor, estoy aquí hoy es humillado, arrepentido, quiero es rendirme y entregarme completamente a ti. Esa es la solución, esa es la salida. Yo quiero pedirle hoy a todos estar en pie. Pero quiero hablar a unos jóvenes, no con el propósito de avergonzarte, no con el propósito de señalarte, pero aquí hay alguien a quien Dios ha estado tratando fuertemente con usted y que tú has estado peleando. You've been trying to fight against the will of God in your life. You know exactly what God wants to do with you and through you, but you have not been courageous enough to surrender completely to the Lord, and to acknowledge Him and to recognize Him as your Lord and Savior, and say, God, I surrender. Here I am. You keep persisting, you keep on fighting to do your will, to do what you want. But God has brought you here today to tell you, your way is not going to work. I got a better way for you. Yo así fui mucho tiempo, que yo pensé que mis planes eran mejores que los de mi Dios. Yo alterqué mucho con Dios. Decía: no, eso no me gusta. Yo sé que esto es lo que tú quieres, pero not now, God. Ahorita no. Y fueron puros dolores de cabeza y puro sufrimiento los que tuve que vivir. Pero cuando vine rendido un día a un altar como este, le dije: Señor, ya estoy cansado, ya no soporto más. No tengo gozo, no tengo felicidad, no tengo paz en mi corazón. Y vine y le dije: Señor, me humillo, me rindo, aquí estoy. Puedo decirte que fue la mejor decisión que yo hice en mi vida. Soy el hombre más bendecido, soy el hombre feliz, soy un hombre lleno de paz, lleno de gozo, porque los planes de Dios son más altos, son más elevados que los míos. Y hoy Dios está llamando a alguien: reconóceme como tu Señor. Yo no quiero ser solo uno más en tu vida, dice el Señor. El Señor dice: no estoy interesado en ser uno más en la lista de tus amigos. Yo no quiero que solamente andes caminando conmigo. Yo quiero es habitar dentro de tu corazón. Y hay alguien hoy que tiene que abrirle la puerta a Jesús y decirle: Señor, yo reconozco quién tú eres en mi vida. Come on, young people, open up your heart, raise up your hands and tell Him: God, I surrender to you. I give myself away to you, God. Let it be not my will, but your will. No seas como Judas, que entregó al maestro por 30 monedas de plata. El enemigo va a venir a tratar de negociar contigo. Mira, si tú niegas al Señor, yo te voy a dar una mejor posición. Si tú niegas al Señor y si tú me entregas al Señor Jesús, entonces yo te voy a dar una mejor posición, una promoción en tu trabajo. Te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar mujeres, te voy a dar esto, riqueza. Pero nada de este mundo puede venir a ocupar el lugar de mi Dios. Y quizás aquí hay alguien que en determinado momento ha hecho alguna transferencia, ha hecho alguna transacción, donde has entregado algo tan valioso, algo tan poderoso que Dios ha puesto en tus manos.
como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Pero en esta noche aquí Dios está llamando a esta generación diciendo: Señor, no voy a rendirme ante nada más que a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti, Señor. No daré mi corazón a nadie más, Señor. Habrá alguien hoy que lo pueda expresar, decírselo al Señor: Señor, yo no le voy a dar mi tiempo, no le voy a dar mis fuerzas, no le voy a dar mis recursos, mis habilidades a nadie más, a ninguna otra cosa, Señor, en este mundo más que a ti, porque yo te reconozco como mi Dios, yo te reconozco como mi Señor. Señor, hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú te sientes en el trono de mi corazón y que tú gobiernes, Señor, mi vida. Lo que tú quieras yo voy a hacer, a donde tú quieras que yo vaya, heme aquí, Señor, envíame a mí. Habrá alguien hoy que le diga: Señor, rindo todo mi vida a ti, rindo todo mi ser a ti, ya no voy a pelear más, hoy me entrego completamente a ti. Adoremos al Señor.